Bueno. Ahora sí, todo se ve súper bien. Perfecto, entonces ya tenemos la presentación y ya empezamos a grabar. Voy a quitar este cuadrito que me estorba un poquito. Y vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, yo creo que ya, Mónica, tenés experiencia en todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho 3 veces en lo que llevamos del cuatrimestre. Las instrucciones, sos una discípula. Entonces, yo creo que ya sabes, ¿verdad? Lo que va a pasar y que la sesión es grabada, ya te lo he dicho, y que si perdiéramos el internet, me das un ratito para ver si lo recuperamos. Claro. Bueno, entonces empecemos con el trabajito, ¿verdad? Que siempre les interesa. Entonces la fecha límite es el 17 de abril. Vamos a revisar, a ver cómo nos va con este trabajito. Perfecto. Hoy nos toca ver el proyecto número 4, que es individual. Entonces tiene como objetivo analizar algunos de los factores que intervienen en la dinámica de grupo para comprender su relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces dice que el objetivo es reconocer distintas formas técnicas y estrategias con el propósito de dinamizar el aprendizaje grupal. Vamos a ver, aquí vienen las instrucciones generales que siempre están en todos los trabajos. Y dice que debes ver el video Pedagogía Estructurada de Red para la Lectura Inicial de Centroamérica y Caribe en el enlace que se adjunta. Bueno, ver el video, tomar notas, reflexionar sobre él. Y después de escuchar el video, bueno, de ver el video y luego de la lectura del material que se tiene que hacer, vamos a contestar las siguientes interrogantes. Explique con 2 ideas de forma clara en qué se desarrolla la dinámica del grupo en el proceso de enseñanza a partir de la pedagogía estructurada. Sustente sus ideas con 2 citas textuales. Entonces, igual, ¿verdad? Que lo decimos siempre, explicar significa analizar, significa reflexionar. Si bien se dicen 2 ideas, ¿verdad? Son 2 ideas amplias, ¿verdad? No son líneas o palabras aisladas. Y importante que, bueno, vamos a analizar lo que dicen los capítulos 4 y 5 en este video que vamos a ver. Y siempre utilizando citas textuales de la unidad didáctica. De acuerdo con el video, explique qué se entiende por grupo de pertenencia y grupo de referencia. Aporte un sustento teórico del material del curso que refuerce su comentario. Entonces, de nuevo, un comentario es amplio, es reflexionar, es explicar y van a tener que agregar un sustento teórico, una cita textual, perdón, de la unidad didáctica. ¿Profe? Sí. Para ir contestando esas preguntas, ¿ponemos como a manera de subtítulos o ponemos la pregunta? Pregunta-respuesta, sí. Okay, Pregunta-respuesta. Siempre pregunta-respuesta. Explique con sus palabras por qué son importantes los vínculos y la confianza en las personas líderes dentro de los grupos en el proceso de enseñanza, tomando como referencia a la docente Catherine y la relación que progresivamente va desarrollando con sus estudiantes desde el modelado hasta el trabajo individual. Aporte un sustento teórico pertinente que refuerce su comentario. Entonces, lo mismo, ¿verdad? La explicación de esto. El video está muy bonito, simple, muy educativo, diría yo. Y se ajusta muy bien para explicar esto. Queda muy bonito el video. No sé si ya lo has visto, pero está muy lindo. No lo puedes haber visto, ¿verdad? Porque este es el trabajo 4 y no hemos abierto ahí ese espacio. Pero es un video muy interesante, lo vas a ver que te va a gustar. Explique la siguiente frase desde lo que sucede en el video, tomando en cuenta cómo la docente Catherine permite la participación de todas las voces de la niñez. Entonces dice, las dinámicas pueden ponerse al servicio de reconocer la diversidad interna de la que gozan los colectivos humanos, promoviendo intercambio entre sus miembros, incluso considerando las necesidades especiales de personas con alguna discapacidad motriz o de otro tipo, pero también potenciando las capacidades excepcionales o sobresalientes en individuos. A la explicación de esta frase, de acuerdo con lo que se ve en el video,
también se le debe aportar un sustento teórico. Y aquí entonces dice, ¿verdad? Que es un punto por cada cita textual, está pidiendo una cita textual por idea. Explica el papel de la educación respecto al proceso de comunicación en los grupos, basado en la forma en la que la docente Caterina fomenta. Entonces, igual, aquí basado en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Ya cuando vamos leyendo el material y vemos el video, todo cobra sentido. Aporta igual sustento teórico y la explicación. Digamos que lo que más debemos tener presente a la hora de elaborar este trabajo es que cada una de esas preguntas se desarrolle ampliamente, pero ampliamente no es solo cantidad de texto, ¿verdad? Es calidad de lo que se hace. Es que sea una pregunta reflexionada, que se analice, es que utilicemos el APA, las citas textuales, de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que sean relacionadas, no que hablamos un tema y ponemos una cita que no responde a nada de lo que se ha escrito, ¿verdad? Debe haber esa coherencia en la redacción, en las ideas que se plantean. Con el fin de recomendarle a la docente Catherine la forma de hacer un diagnóstico, elabore una infografía. No dice en qué herramienta digital hacerla, entonces pueden utilizar la que gusten. Lo importante es que ese diagnóstico contenga los momentos del diagnóstico y la explicación de cada uno de ellos. Y eso es materia de la que vamos a abordar en los capítulos 4 y 5, creo que en el 5 exactamente. Y los pasos para realizar el diagnóstico también. Y 3 recomendaciones para la implementación del diagnóstico. Todo esto es materia de la que se va a ver. Y el trabajo final, subirse en formato PDF. Entonces, bueno, el trabajo es un trabajo pequeñito, es bastante sencillo, si se puede decir, de realizar. Lo que sí requiere es que esas respuestas sean bien elaboradas, ¿verdad? Reflexivas y con sus citas textuales relacionadas con el tema, que sean bien elaboradas, de acuerdo con APA. Y con eso yo creo que damos respuesta a todas. No sé si hay alguna pregunta en particular, Mónica. Profe, en la infografía debemos colocar figuras e imágenes, ¿verdad? Más que texto. En el equilibrio entre texto e imágenes, ¿cómo? Ok, más que texto, no te puedo decir que más que texto porque no te están pidiendo un número de imágenes. De hecho, no te piden imágenes. Perdón. Pero claro que nosotros cuando hacemos una infografía, ¿verdad? Las ponemos bonitas, les ponemos bonito color, le ponemos imágenes, todo contrastado, ¿verdad? Que no tenga dificultad de leerse y todo este tipo de cosas. Pero en cuanto a lo que me dices de no poner palabras, en este caso sí vamos a contestar a lo que se nos pide, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí te dice los momentos del diagnóstico y eso requiere de una pequeña explicación, ¿verdad? Entonces eso debe ir ahí. Después los Sería pasos para... como muy concreta, muy, digamos, tendríamos como que ponerlo en nuestras palabras o más teórica. No te pide que sea con citas, aquí no me parece que te esté pidiendo citas en ningún momento, ¿verdad? Nada más dice la forma de hacer un diagnóstico, elabora la infografía, los momentos del diagnóstico y la explicación de cada uno de ellos, y los pasos para realizar el diagnóstico y 3 recomendaciones. Entonces, más que todo es con palabras de ustedes, ¿verdad? No va a ser una enciclopedia, evidentemente, es una infografía, ¿verdad? Entonces vienen exactos, sintetizadas las cositas que estamos hablando, resumidas, pero debe dar respuesta a esto y los momentos del diagnóstico, ¿verdad? Pues se tienen que desglosar, por decirlo de alguna manera. Ok, perfecto. Gracias. No sé, de otra preguntita de aquí, en realidad es bueno, ya cuando tú ves el video, ya te ubicas muy bien porque el video está muy clarito y ya concatena la información con lo que vamos a ver de los capítulos 4 y 5. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿te parece que pasamos a la materia? Sí, excelente, gracias. Bueno, este es el capítulo 4, ese es el nombrecito que lleva.
Y nos habla de que el grupo, dame un momentito, es que aquí hay algo que me estorba. Yo no sé si a vos no te estorba. A vos no te sale nada en la pantalla. A mí me aparece como una barrita de herramientas, pero me aparece abajo. Sí, es que a mí me estorba un poquitito para ver lo que yo, no sé cómo quitar esta barrita. Vamos a ver. Habla de los grupos y sus dinámicas. Entonces nos habla primero de que el grupo, ¿verdad? Es el término que se utiliza para algo que es ambiguo, pero a la vez flexible, que puede estar formado, ¿verdad? Porque es un grupo de individuos que puede ser un conjunto enorme, ¿verdad? Como lo que se forma en las empresas, o puede ser algo pequeño, como es una familia, ¿verdad? Que una familia per se ya va a ser un grupo de individuos, a pesar de que pudiéramos no pensarlo tanto, ¿verdad? Porque es el núcleo familiar el que se encuentra ahí, pero más bien es uno de los principales grupos o primordiales de la sociedad. Ahora, hay diferentes tipos de grupos también, ¿verdad? Que es lo que se mencionaba ahí, que a veces algunos son conglomerados, fortuitos o estadísticos, pero nos dice que son grupos que no precisamente se unen por sus características o porque tengan algunas cosas en común, sino más bien por algún rasgo específico o alguna situación determinada. Ahí hablaba del grupo de adultos mayores, ¿verdad? Entonces, también nos pasa en las manifestaciones públicas, por ejemplo, ¿verdad? Pueden haber conglomerados, muchas personas, pero no precisamente es que tengan cosas en común, sino que están por ese momento en una situación particular. También nos puede pasar en el supermercado, digamos, ¿verdad? Alguna tienda donde estemos, ahí también hay grupos de personas. Nos dice que también hay grupos de pertenencia. Los grupos de pertenencia dice que es cuando los miembros de un grupo comparten sus intereses y características de diverso tipo. Y aquí es donde ellos pueden seguir sus reglas. Se da una dinámica donde las relaciones entre sus miembros abarcan incluso otros ámbitos de la vida. Entonces, ya cuando somos parte de un grupo de pertenencia, significa exactamente eso, que nos sentimos pertenecer, que tenemos mismas características, que tenemos mismos intereses, pero que además esas relaciones pueden ir más allá, pueden ir a otros ámbitos de la vida. Estos grupos de pertenencia pueden variar de acuerdo con estas dos características o estos dos aspectos, la frecuencia e intensidad de esas relaciones, de las relaciones que tienen sus integrantes y de la cohesión que existe en el grupo, la capacidad que haya para seguir o no las reglas, ¿verdad? Esto hace que estos grupos de pertenencia se mantengan. También tenemos los grupos de referencia, que es aquel al que no se pertenece, pero su cercanía resulta indispensable para establecer comparaciones. Esto permite cotejar entre las diferencias entre uno y otro grupo. Entonces ahí en el texto nos decía que había una niña que asistía a su clase de ciencias, observaba la clase de informática donde iban otras compañeras y esto le permitía darse cuenta que la clase donde ella estaba, o sea, este grupo al que ella pertenecía, le permitía a ella trabajar, le permitía a ella expresarse, ¿verdad? Ella se sentía más relajada que lo que le contaban sobre el otro grupo. El otro grupo era más autoritario, más rígido, entonces ella tenía la concepción, ¿verdad? De ambos grupos, podía saber lo que pasaba en uno y lo que pasaba en ella. Entonces, esto le permitía comparar y esto era lo que, o es lo que podemos decir como un grupo de referencia. Nos decía también que es importante ponderar la cantidad de miembros de un grupo por el nivel de coordinación que requieren. Algunas variables que afectan los colectivos son su mayor o menor fragilidad, la cantidad de miembros, su complejidad, sus intereses, las actividades que realizan, sus propósitos y los vínculos con otros grupos. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en los grupos? Que bueno, los grupos ya desde un principio lo dijimos, no son estáticos, ¿verdad? Son flexibles y eso de por sí lo hemos venido viendo a lo largo de lo que hemos comentado en
en capítulos anteriores, y entonces también la forma en que estos grupos se comportan le pueden hacer fuerte o le pueden hacer, ¿verdad?, más débil, ¿verdad? La cantidad de miembros, cómo se organizan, cuáles son sus intereses, cuáles son sus propósitos. En los grupos, cada uno de sus miembros asume ciertas funciones. La dinámica de grupos no sirve a un único propósito. Esto es importante, ¿verdad? No sirve a un solo propósito porque en los grupos hay diferentes personas, pueden haber diferentes metas, diferentes objetivos, se construyen múltiples relaciones entre sus miembros y el colectivo también es dinámico. Esto se debe a que las relaciones entre sus miembros pueden cambiar. Volvemos a decir, ¿verdad? Es un poquito reiterar la idea de que el grupo está formado por individuos, ¿verdad? Y estos pueden cambiar, por lo tanto el grupo también cambia. Revela que el grupo tiene vida, ¿verdad? Estamos diciendo lo mismo. Y los altercados entre diferentes grupos pueden también dinamizar las relaciones entre integrantes. Todo esto lo que nos viene a decir es lo mismo. Todos los grupos, ¿verdad?, tienen dinámicas distintas, van a cambiar, van a transformarse, están influenciados por ese montón de diversidad que hay de individuos y también, ¿verdad?, los grupos externos pueden influir en este grupo. Permíteme un momentito porque yo como que siento que esto se me pega un poquito. Vamos a ver, sí. Ay, dame un momentito para quitar estos cuadros que salen que son súper molestos para mí. Sí, profe, tranquila. Yo la escucho bien y en la pantalla no aparece nada, todo está clarito. A veces que a mí me parece todo. Aquí tengo me aparece un cuadrito que me estorba mucho. Otra vez tengo esta barrita. Voy a tratar de quitarla porque entonces me tapa lo que estoy leyendo. Pero aquí en la grabación quedó clarito, no, nada estorba. Ajá. No, pero yo no puedo leer. Entonces quedamos peor porque no veo la presentación, bueno, qué dicha. Y después si vieras como que tengo problemas aquí, se me pega de ahí, no sé qué será, debe ser de este lado el asunto, entonces. Pero bueno, seguimos. Ahí más bien si se me quedara pegado, vos dices que no, pero ves, yo le doy y como que no quiere pasar. Pero me avisa si por casualidad se te pega y yo sigo hablando. Ok. Eso nos habla sobre los grupos, ¿verdad? Pero también nos habla de los grupos en educación. Dice que estos pueden ser emergentes o pueden ser planeados. Entonces, obviamente, ¿verdad? En un grupo, en un sistema educativo van a haber grupos que son planeados, pero también suceden esos que son emergentes, ¿verdad? Cuando son grupos que se forman por algo inesperado. Entonces, la misma unidad didáctica nos cita cuando los grupos de estudio, por ejemplo, se presentan porque hay dificultades en alguna materia, hay notas bajas, entonces no se espera ser parte de ese grupo, pero hay que hacerlo, hay que hacer un grupo de ese tipo, entonces son emergentes. Es útil diferenciar cuando no hay una organización formal o cuando solo hay dos individuos involucrados, se suele hacer referencia a los pares. Entonces también nos habla de lo que son los pares, ¿verdad? Que es entonces cuando son dos individuos los que se juntan, ¿verdad? Aquí también por sus intereses y características y empiezan una relación, ¿verdad? Que no es exactamente de grupo, pero que tiene sus, ¿verdad? Que son también de apoyo y cooperación, pueden ser. En educación hay un proceso de conformación de los grupos. Un grupo toma tiempo para consolidarse. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Que cuando nosotros llegamos a una institución educativa, no precisamente porque ya ingresaron los estudiantes podemos decir que hay un grupo, ¿verdad? El grupo, para que se forme, implica que los estudiantes se conozcan, que los estudiantes, ¿verdad?, empiecen a saber dónde están, quiénes son e incluso que lleguen a sentir que pertenecen a ese espacio. Entonces lleva tiempo consolidarse como grupo.
El reto de la educación en el acompañamiento de la construcción de grupos humanos podría orientarse entonces a preparar una ciudadanía apta para formas de vida gratificantes y sin marginación o explotación de ningún miembro. Es decir, individuos que posean tanto una capacidad para atender conflictos como capacidad de negociación, cooperación y transformación. Entonces nos dice, ¿verdad?, que la educación tiene que buscar la creación de estos grupos humanos, pero con el fin de que se prepare una ciudadanía que tenga esa capacidad, ¿verdad? Que tenga la capacidad de cooperar, de negociar y que no permita la marginación o la explotación de sus miembros. Profe, Sí, señora, diga. una preguntita. Vea, le comento. ¿Qué recomendación desde su experiencia también y la teoría? Cuando hay un grupo, digamos, que vienen por mucho tiempo juntos y vienen, digamos, uno o dos estudiantes nuevos, esa etapa de transición en la que estos nuevos logran el sentido de pertenencia y donde el grupo que ya viene los reconoce como propios. ¿Cómo lograr colaborar en ese proceso? Porque es una dinámica muy de los que vienen por mucho tiempo juntos y de los que vienen llegando al grupo. ¿Cómo lograr esa identidad donde, bueno, cómo ayudarles, la verdad, donde se pueda sentir entre los que estaban y los que vienen una nueva forma, digamos? Bueno, es que de todas formas, el grupo tendrá que formarse y ellos tendrán que ser parte de ese grupo, ¿verdad? Y a ellos les va a tomar también tiempo de conocerse y igual a ellos de conocer el nuevo grupo, ¿verdad? Pero sin embargo, y aquí también lo vamos a ver, cómo el rol docente es precisamente permitir que el grupo, ¿verdad?, sepa cuáles son las habilidades de cada uno de sus integrantes y sepa construirse ese grupo respetuoso de los demás. Entonces, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? No es solo motivar la cooperación, no es solo motivar la competencia, debe haber un equilibrio. Entonces, en esa línea vamos, ¿verdad? Además de como docentes se tendrán que crear las estrategias, ¿verdad?, para que esos estudiantes puedan ingresar y puedan ser acogidos como parte del grupo. Pero igual, ¿verdad? Hay un proceso de adaptación y eso es innegable, ¿verdad? Gracias. Un grupo idóneo dice que es capaz de fortalecer en cada miembro sus capacidades para desenvolverse como ser social y también como individuo. Mira, esto es parte también de tal vez lo que podríamos decir, ¿verdad? Si nosotros como docentes estamos tratando de hacer o de enseñar lo que es hacer un grupo, ¿verdad? Y estamos con esta dinámica, pues es importante que si es sano, se desenvuelva como ser social y como individuo cada uno de los que ahí están, ¿verdad? Por eso te decía, no es solo, digamos, la parte grupal, sino también la parte individual que hay que sopesar, que más adelante también vamos a ver en el diagnóstico, ¿verdad? Que es importantísimo conocer al educando, no solo el grupo como tal, ¿verdad?, que lo vamos a conocer, sino que ahí hay que conocer a cada uno de esos individuos, porque es la manera en que nosotros vamos a aprovechar sus habilidades y es también la forma en que permitimos que se desenvuelvan todos, ¿verdad?, que se desenvuelvan y que se expresen. Cuando esto no pasa, no estaríamos hablando de un grupo sano, ¿verdad? Y esto, digamos, llevémoslo un poquito salido del contexto, pero para tener una idea, ¿verdad?, de lo que pasa en la familia también. Nosotros decimos una familia sana cuando es, cuando aquellos, todos sus miembros, ¿verdad?, pueden desenvolverse, pueden expresarse, pueden decidir. En ese momento estamos hablando de un grupo sano. Lo mismo sucede en los grupos que a nivel educativo formamos. Tenemos como meta inculcar una actitud grupal receptiva del aprendizaje, que requiere que cada integrante desarrolle el aprecio por el aprendizaje y por la enseñanza, ¿verdad? Entonces quiere decir que deben aprender, ¿verdad? A aprender. ¿Cómo pueden tomarle amor a este proceso, ¿verdad? Y el proceso colectivo de enseñanza y aprendizaje
puede tomar cursos de acción colectiva, de cooperación o competencia. Bueno, esto es un poco lo que te decía, que no había leído, pero exactamente, ¿verdad? Puede tomar un rumbo de pura cooperación y puede tomar un rumbo de competencia a nivel grupal, pero nosotros no queremos ninguna de las dos, queremos un equilibrio. ¿Por qué? Porque si hay demasiada cooperación, ¿verdad? Como parte de lo que tú dices, si hay tanta diferencia, ¿verdad? Entre unos y otros, esta cooperación podría malinterpretarse y entonces quedar algunos sin actividad, sin acción. Pero si hay mucha competencia, pasaría lo contrario, ¿verdad? Entonces ya se vuelve un asunto de rivalidad y no de sana competencia. Yo creo que ahí es donde el papel docente es el importante, poder ir mediando y poder ir enseñando cómo se va un grupo complementando con estas dos formas, ¿verdad? Tanto cooperación como competencia. Dame, es que se me pega. Habla del rol docente, bueno, dice, conocer y aprovechar la diversidad que se presenta en cada grupo. Promover intercambios respetuosos entre todas las personas del grupo. Promover las capacidades de cada persona, sacando provecho de la dinámica generada por el grupo. Preparar una ciudadanía apta para formas de vida gratificantes, sin marginación o explotación. Es decir, que sean personas capaces de atender conflictos con otras personas como capacidad de negociación, cooperación y transformación. Te devuelvo la pregunta ahora, digamos, de acuerdo con esto que estamos viendo, ¿vos crees que el docente puede hacer esto o lo hace? En un escenario ideal, sí, ¿verdad? Ujú. Lamentablemente aquí entra, ¿verdad?, qué habilidades tiene el docente o con qué herramientas cuenta para hacerlo, porque Ujú. no siempre es fácil. Y en el caso, por ejemplo, del trabajo con adolescentes, además ellos están lidiando con el desarrollo de su personalidad, con descubrir quiénes son, ¿verdad? Ujú. Entonces, en el manejo de un grupo se convierte muy interesante, se vuelve muy interesante. Pero sí, al menos yo diría que lo mínimo es el punto de promover las capacidades de cada persona. Mínimo. Ujú, Ujú. ujú. Mínimo, muy bien, sí, mínimo, ¿verdad? Sí, claro. Eso es importantísimo porque te digo, ojalá no quede nadie sin acción, ¿verdad? No quede el grupo como que unos son los que sí pueden hacer las cosas, otros no hacen algo. Esta parte también que por aquí decía, los intercambios respetuosos entre todas las personas, ¿verdad? Es importante ese respeto porque recordemos que los grupos también, así como puede ser un grupo sano, ¿verdad? Que decíamos anteriormente, ¿qué pasa con los grupos? Y mira, sean físicos o sean virtuales, ¿verdad? Porque ahora también tenemos la virtualidad. ¿Qué pasa con esos grupos cuando más bien su influencia es negativa porque pueden deteriorar la autoimagen, ¿verdad? De una persona. Entonces es importantísimo como recalcar este aspecto, como asegurarse de que estos intercambios se están dando de forma respetuosa. Y bueno, de ahí definitivamente necesitamos que sean capaces de cooperar, de negociar, a nivel grupal, ¿verdad? Porque también estas son herramientas que se llevan a lo largo de la vida. Entonces, es importante que las puedan manejar desde ya, que las vayan aprendiendo. Es parte de lo que educamos. Nos habla también de la comunicación importante en el ambiente escolar. Entonces nos decía que el proceso educativo, la comunicación puede sistematizarse para que las reflexiones sean más provechosas, tanto en el aula como en la generalidad del centro de estudios. Ay, espérate que aquí sale otro. ¿De verdad no te sale la cajita? No, Ay, profe, Dios. no sale. Dice, la comunicación es muy importante por lo que debe ser asertiva y fluida entre los integrantes de un grupo.
La conversación, el intercambio de información y percepciones entre individuos a través de su capacidad de habla es importante el desarrollo de la capacidad de escucha. Bueno, aquí nos está hablando de que a nivel grupal la comunicación es sumamente importante. Necesitamos también que esta comunicación sea fluida, sea asertiva. Necesitamos también enseñar que no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Entonces, en el grupo no necesitamos personas que solo hablen, sino que también aprendan a escuchar. De esta manera, ¿verdad? No pasamos por situaciones en las que una persona monopoliza toda la conversación y todos los demás solamente escuchan. Esto a nivel grupal, ¿verdad? Que puede también pasar. No sé, ahora que lo mencionaba, si en los adolescentes, en los grupos de adolescentes pasa esto. Llega a haber ciertos individuos que son solo, la comunicación va como en una sola vía. Sí, mientras otros, hay como quien dice el dicho, hay que sacarle las palabras con cuchara, ¿verdad? Que monopolizan las conversaciones y otras en las que uno más bien tiene que tratar de que se abran y cuenten y compartan y participen, ¿verdad? Entonces sí, sucede, suele suceder. Sucede también, ¿verdad? Y eso es parte de lo que vos ves y de lo que como docente se trabaja también. Y Ujú. eso es lo que tratamos de enseñar, ¿verdad? Que por un ratito se callen algunos para que escuchen, pongan atención también, ¿verdad? Dependiendo de la dinámica de ese grupo, pero que todos puedan expresarse. Sí, verás qué interesante, porque me ocurrió el año pasado una experiencia muy bonita e inesperada con un grupo de séptimo. Era un tema sobre ciencia y tecnología y yo decidí hacer con ellos un debate y salió demasiado bonito. El Ujú. ejercicio del debate, porque había reglas. Entonces, Ajá. este ejercicio de escuchar para yo después hablar fue súper bueno, fue buenísimo. Y al final ellos tenían que redactar sus conclusiones, entonces entre ellos tenían que dialogar y poner los puntos en común. Entonces, de verdad, yo no lo esperaba porque eran de los menores del colegio. Yo dije, vamos a ver qué pasa. Y me sorprendieron. Supieron Mm. aplicar las reglas y de verdad fue un ejercicio muy bonito. Me encantó. Ujú, ujú. Me imagino que sí quedó bonito y se logró. Pero ahí estabas vos, digamos que ya lo habías planeado, ya tenías como la estrategia, que es también de lo que vamos a ver, y Ujú. estabas vos también mediando, ¿verdad? Porque eso es enseñanza. La enseñanza no es solo, ¿verdad? La parte teórica, sino que es también la parte de acción, de cómo convivencia. Y Ujú. por supuesto que eso era enseñanza. Ay, Dios, vamos a ver. Ujú. Algunos aspectos que suceden en la comunicación. Un exceso de información puede distorsionar la comunicación, ¿verdad? Si digamos, estamos sobre una temática determinada o estamos buscando soluciones a un problema, pero la información no deja de llegar, entonces no vamos a lograr ningún objetivo, ¿verdad? Porque el exceso de información va a distorsionar la comunicación. A veces pasa a niveles de trabajo, digamos que si se tiene que buscar la solución a un problema, pero siguen llegando ¿verdad? Como los datos y los datos y los datos sobre aquella situación y viene de diferentes partes, ¿verdad? Hace mucho ruido y entonces no se logra la, la solución de problemas. La interferencia de los medios de comunicación masiva cuando ofrecen información discordante con lo que se ofrece en el aula. Bueno, la interferencia de los medios de comunicación, qué informaciones nos dan que difiere de lo que nosotros estamos tratando de enseñar y que va a interferir en esa comunicación. Las tecnologías de información y comunicación que tienen gran peso en la manera de comunicar. Esto lo vivimos mucho ahora con la pandemia, ¿verdad? Fue un momento, pues sí, claro que tenemos que, siempre yo lo voy a decir, ¿verdad? Sí, claro que tenemos que caer en razón de que estamos en una era diferente. La tecnología es parte de lo que vivimos, pero podrías en este momento y se ha convertido en una brecha, ¿verdad? También ha habido una brecha tecnológica que no ha favorecido esa comunicación y es lo que se vio en la pandemia. Más bien, ¿verdad? Muchos estudiantes quedaron rezagados porque no tenían los medios, el internet, los recursos para hacer frente a esta situación. Entonces, pues ahí vamos, ¿verdad? Tratando
de mejorar esta situación, pero sí también pues es un aspecto que puede interferir en la buena comunicación. La comunicación debe entenderse como un proceso de la comunidad, por lo cual se consideran los aportes de tercero. Bueno, esto quiere decir que cuando estamos en un ambiente escolar, también vamos a tener la comunicación de otras personas, no solo del estudiantado, ¿verdad? También van a llegar personas que son funcionarias, la familia, ¿verdad? Muy importante como comunicador. Y estos también interfieren en ese proceso de comunicación. La educación también puede enseñar a los grupos a ser comunicativos. Bueno, esto es lo que venimos diciendo, ¿verdad? Mediante los ejercicios que hacemos, mediante la práctica docente que hacemos cada día, pues también debemos buscar que esos grupos sean comunicativos, lo que tú decías, ¿verdad? Que haya un intercambio de ideas, que haya expresión, que haya solución de problemas, sino que solamente sea en una vía la comunicación. Bueno, ya no sería comunicación, ¿verdad? En una sola vía lo que se dice. Ahora más bien me pasó muy fácil. Eso sería del cuarto capítulo y del quinto capítulo, que hablamos acciones con grupos en educación. Es aquí donde nos hablaba del diagnóstico. Vos vas a ver esto, es un resumen, digamos, ¿verdad? De lo que se ve en la unidad didáctica del diagnóstico. Que ¿para qué se hace? Es un análisis de la situación, el diagnóstico, ¿verdad? Que es importantísimo hacerlo a nivel de grupo. Esto es lo que ahora hablábamos. Se debe conocer las características del grupo, se debe conocer quiénes son esos individuos que forman el grupo, qué personalidad tienen, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus condiciones básicas de vida. También es importante quién es la familia, cuál es su contexto comunal, porque todas estas cosas, ¿verdad? Son las que hacen al individuo quién es. Si nos devolvemos a lo que habíamos visto en los capítulos anteriores, ¿verdad? Todos estos aspectos van formando esa personalidad. Entonces, cuando tenemos un grupo áulico, nos vamos a encontrar con esa diversidad. Entonces, para poder hacer un buen uso de las habilidades de cada uno de ellos, para poder ser respetuosos de sus cultura, de su conocimiento, pues entonces necesitamos conocer quiénes son para tener nociones básicas, pero claras sobre la diversidad y las semejanzas que componen el grupo, ¿verdad? Justamente lo que decimos, necesitamos entonces conocer bien a ese estudiantado. ¿Es algo fácil o algo rápido? No. Es todo un proceso, ¿verdad? Que se va a ir desarrollando conforme pasa el tiempo. Porque no, evidentemente, para conocer tenemos que preguntar, tenemos que observar, tenemos que indagar. Entonces, no es un proceso que ya entraron hoy y conocemos todo sobre el grupo con esa inmediatez. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, lo podemos hacer de estas formas. Conversatorios con el grupo, claro, ¿verdad? Lo que vos ahora tal vez estabas de alguna manera explicando. Las entrevistas individuales, importante, ¿verdad? Que conocemos de cada uno, que extraemos información individual y prueba de destrezas o manejo de conocimientos. Esto es lo que, digamos, la unidad didáctica nos refiere, ¿verdad? La forma en que nosotros podemos hacer el diagnóstico es basado en estos aspectos que vienen un poquito más explicados a nivel de libro, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos dice es, el diagnóstico lo podemos hacer por estos tres medios, los conversatorios, las entrevistas y las pruebas. Ese era el primer momento del diagnóstico. El segundo momento del diagnóstico, lo que consiste es identificar el tipo de relación entre esos individuos. ¿Cómo se agrupa? ¿Cuál ha sido su organización del espacio y el tiempo compartido? ¿Cuáles son sus aptitudes para el trabajo individual, de cooperación, de competencia e incluso la presencia de liderazgos? Decime vos si no, conforme se va conociendo el grupo, te vas dando cuenta de esas cosas. Sí, claro, claro que sí. ¿Verdad? Y ya uno sabe quiénes son líderes, quiénes van a seguir al líder, quiénes sirven para competir, quiénes son sumamente cooperadores, eso se va descubriendo, ¿verdad? Entonces ya lo que dices ahora, digamos, de tu situación,
el trabajito este que dijiste, que te sorprendió en ese momento, probablemente después ya no te va a sorprender mucho cómo se comportan cada uno porque ya los vas a empezar a conocer y ya sabes quién va a liderar ese grupo y quién va a ser la parte que hace qué, porque ya los vas conociendo, ¿verdad? Sí, exactamente. Importante la observación del docente cuando esta es sistematizada, observar los detalles, realizar descripciones detalladas. Eso lo hacemos siempre, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay un docente que no observe a su estudiantado y que de eso tome anotaciones. Es que ahí se basa toda la información que recapitulamos, ¿verdad? La mayor fuente de información está ahí en lo que observamos que pasa cada día. Se deben consultar otras fuentes. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? A quienes nosotros entrevistamos, a quienes le hacemos preguntas, de ahí a las familias, ¿verdad? Es siempre el espacio donde vamos a buscar mayor información, los familiares, los pares, sobre características del entorno, las personas y antecedentes relevantes. Entonces nos sigue diciendo, ¿verdad? Cómo tenemos que explorar a cada uno de los integrantes de un grupo para saber quiénes son. Indagar con los familiares y pares y un sondeo de estos datos puede tomar semanas. Bueno, creo que ahí vos como docente, yo no te estoy diciendo nada nuevo. Los docentes, ¿verdad? Tardamos meses en ir recapitulando toda esta información, ¿verdad? Y no solo lo que queda en expedientes, sino también lo que nosotros observamos, lo que nos queda, las experiencias de cada día. Todo esto nos da la idea de cómo es ese grupo y quiénes son los que integran ese grupo. Vienen unas recomendaciones de qué debemos hacer. Entonces dice, el propósito es proveer el contexto necesario para la toma de decisiones informadas en cuanto a la adecuación de métodos y contenidos para la población estudiantil. El diagnóstico no solo es una herramienta inicial, se puede aplicar en medio de procesos educativos y al concluirlos. Esto es un detalle importante. Yo no hago diagnóstico solo cuando inicia un grupo, ¿verdad? Sino que voy a tener que darle un seguimiento en el proceso y al final. El criterio profesional es fundamental a la hora de definir el momento propicio de aplicar esos diagnósticos. ¿Quién más sabe cuándo quiere hacer un diagnóstico, cuándo lo necesita, sino el docente? Ese diagnóstico puede extenderse a la identificación de materiales de trabajo, recursos tecnológicos y en general la infraestructura de espacios de interés para la realización de actividades de enseñanza. Esto es porque además, más adelante lo vemos, nos interesa conocer todo sobre el grupo, incluyendo en qué aula los estoy poniendo a hacer ciertas actividades, con qué tiempo, con qué clima, en qué momento, esto en qué me favorece, según lo que yo he planeado o lo que voy a planear. Ninguna técnica es garantía absoluta de mejoría en un grupo. Esto lo sabemos en todo lo que se refiere al ser humano. Nunca hay una receta, ¿verdad? Nunca hay recetas para hacer las cosas, para saber que las cosas van a salir bien y que esto es acertado, sino que tenemos que probarlo. El conjunto del trabajo organizado, la suma de varias acciones concertadas y el proceso de planeamiento es lo que permite una transformación grupal duradera. Estos cambios no están exentos de obstáculos o recaídas, no se presume un proceso lineal ascendente. Bueno, sí, evidentemente, ¿verdad? No vamos a hacer, no vamos a pensar, ¿verdad? Que todo lo que hacemos siempre va a estar bien, que los grupos no van a tener ninguna variación, ninguna recaída, no va a haber ningún problema, porque eso no es real, ¿verdad? Siempre van a salir situaciones que se deben resolver. Los errores en el proceso no son negativos, pueden ser muy provechosos para el perfeccionamiento en la práctica, siempre que se haga una correcta valoración de las condiciones que suscitaron el desacierto. Entonces, cuando tenemos situaciones que se presentan que no eran las esperadas, no lo vamos a tomar como algo negativo, ¿verdad? Sino que también de todos los procesos, de los errores que hay en los procesos, pues aprendemos y se hace una valoración de eso. No se debe crear el hábito de recurrir a una
técnica nada más para atender situaciones distintas. El docente debe asumir liderazgo al decidir sobre diversas técnicas para ofrecer al estudiantado y comunidades con quien trabaja. Es mayor el involucramiento del grupo cuando los participantes son parte del diseño del proceso. Entonces, importante que cuando vamos a aplicar técnicas a nivel grupal no significa que siempre vamos a usar las mismas, no siempre nos van a dar los mismos resultados y es el docente, ¿verdad? Con su experiencia, con lo que está observando y con lo que va aprendiendo durante este conocimiento que va adquiriendo, que es lo que mejor le funciona. Pero algo que siempre es importante y que va a tener buenos resultados es involucrar a los individuos del grupo en el proceso, en el diseño del proceso. Y eso lo vamos a explicar aquí un poquito mejor. Trabajar en grupo no significa descuidar el trabajo individual. Se trata de una forma superior de aprendizaje en donde las inteligencias heterogéneas se acompañan, observan aciertos y desaciertos, lo que dijiste vos, ¿verdad? Por lo menos tomemos en cuenta cuáles son las habilidades de cada uno, ¿verdad? No es solo que trabajemos en grupo y entonces como grupo los veo, ¿verdad? Sino no dejar de ver quién es ese individuo. La dinámica de grupo consiste en saber cuando el grupo trabaja de forma individualizada, cuando se hacen pares, equipos o si se trabaja con todo el conjunto. Nuevamente volvemos a lo que anteriormente se citó sobre que el liderazgo del docente debe, ¿verdad?, elegir tanto cuál es la técnica que debe utilizar como cuándo debe trabajar, de qué forma. Es importante, tal vez esto también se relaciona con lo que dijiste ahora, como un grupo, ¿verdad? Está bien en el aula, porque siempre hay que tener en cuenta la madurez del grupo, ¿verdad? Cuán maduro es según el tiempo que tiene de conocerse y la cantidad de integrantes que tienen, porque esto va a ser una variabilidad, ¿verdad?, del comportamiento grupal. También esto que es lo que te decía hace un ratito, cómo no, es importante que conozcamos el lugar también, el espacio donde se desarrolla el grupo y cómo también es importante que los estudiantes estén involucrados en el proceso. ¿Por qué es importante que conozcamos lo que hay en el aula? ¿Verdad? Porque si yo cuento con unas dimensiones de aula determinadas, yo puedo pensar en qué actividades hago o incluso yo puedo pensar en qué actividades hay si tengo espacio abierto o no tengo espacio abierto, si tengo solo espacios cerrados, si todo está muy pegado, las aulas muy pegadas o si tengo lugares donde utilizar para que sea más al aire libre. Todas esas cosas son las que yo debo conocer. Es parte de mi trabajo también. El horario también va a influir, ¿verdad? Perdón, porque no son las mismas actividades. Ya sea en una época del año que en otra, en un horario que en otro, tenemos que pensar, bueno, qué tanta iluminación hay, cómo es la ventilación, todo ese tipo de cosas que siempre, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta para que los procesos de aprendizaje se desarrollen bien. La decoración del aula es lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Cómo es importante que el estudiante se sienta que es parte de ese grupo. Entonces, otra cosa que nosotros debemos hacer es involucrar al estudiantado en esas actividades de decoración, de participación, de reconocimiento a nivel no solo de aula, sino de institución. ¿Qué pasaría entonces con dos estudiantes que vienen ingresando, como tú lo preguntabas ahora, verdad? Bueno, pues estos estudiantes también tendrán que ser parte de esos aspectos de decoración para que sean parte del grupo, para que se sientan, ¿verdad? Parte del grupo, parte de pertenecer. Entonces, no sería como que ellos lleguen y las actividades a nivel institucional se hagan y ellos queden rezagados o queden callados o queden sin acción, ¿verdad? Más bien necesitamos incluirlos, motivarlos a que sean parte de ellos, buscarle qué actividades pueden hacer para que sientan, ah, esto me pertenece, esto es mío, yo soy de aquí, ¿verdad? La intervención de cada generación de estudiantes en el aspecto visual.
La intervención de cada generación de estudiantes en el aspecto visual ya no del aula, sino de la institución, podría potenciar el nivel de identificación de cada individuo como miembro de un grupo educativo. Es necesario habilitar espacios para nuevas expresiones sobre el uso del lugar y estar en constante cambio en materiales visuales. El aula debe constituirse como un lugar de respeto mutuo. Esto debe definirse desde las primeras sesiones, estableciendo códigos de comportamiento colectivo. Esto creo que también siempre lo hacemos, ¿verdad? Desde un inicio de curso, que tenemos que establecer cuáles son las reglas que se tienen en este grupo, cuáles son las normas de respeto que se siguen, porque además, para que el grupo persista, necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos tanto límites como derechos, pero necesitamos establecer cuáles son los límites y las reglas, deben conocerse, ¿verdad? Para poder seguirse. La disposición de los asientos, que puede ser flexible según se quiera, mayor cercanía entre los estudiantes o orientar la atención hacia cierto lugar del aula. El tiempo en el aula puede resultar más grato y menos monótono si se apela a la diversidad de las formas de trabajo. Pues todo esto nos viene diciendo lo mismo, ¿verdad? ¿De qué formas yo integro, ¿verdad?, a los individuos en ese grupo? ¿De qué manera hago las cosas distintas para que se sientan pertenecer a ese grupo, ¿verdad? Y mira que a veces nos habla de cosas bastante sencillas que además las practicamos en el aula. Me vas a decir, ¿verdad?, que las practicamos en el aula. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Todas estas cositas, digamos, si yo te pregunto, Mónica, de todo lo que hemos hablado, ¿tú haces algo? Tú me puedes decir que sí. Esta semana me pasó algo muy bonito con los chiquillos de 10º en la clase de biología, porque donde yo vivo hay posibilidad de salir y en el colegio también, y digamos hay jardines, hay zonas verdes, hay incluso más abajo un área donde hemos ido reforestando. Entonces me los llevé y yo dije, muy bien, ya vimos la teoría, ahora pongámosla en práctica, busquemos adaptaciones. Y una de las estudiantes me dijo así, le salió como de su corazón, dice, es que esto me encanta salir y buscar lo que ya yo aprendí en la teoría, ¿verdad? Entonces esos espacios, igual cualquiera diría, estamos perdiendo el tiempo, porque hay gente que dice, si no está ahí entre las 4 paredes, no están aprendiendo. Y para ellos resultó ser un ejercicio donde estuvieron fuera, trabajaron y aprendieron. A mí me encantó la expresión porque a ella le salió así, de verdad, le salió muy, muy de corazón. Y es una experiencia que nos promueve. Nos promueve el respeto, nos promueve la cooperación y nos promueve conocernos mejor. ¿Verdad? Claro. Que es lo que decíamos ahora, no es solo aprender la teoría, sino aprender a ser, ¿verdad? A ser humano, a interactuar con los demás, a trabajar con los demás. Y de paso, vos estás haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque vos estás llevando la teoría, pero en la práctica lo estás haciendo. Ese es el punto al que quería llegar y sí, lo estás haciendo en la práctica. Cierto. Entonces, bueno, porque en tu caso tienes una gran ventaja que sos docente, ¿verdad? Muchas personas todavía no han estado en clase, entonces, digamos, pasar esto que es un poco abstracto a lo concreto, ¿verdad? A veces puede costar imaginarlo. En tu caso tienes la dicha que al ser docente tú lo puedes relacionar con tu propia experiencia y eso favorece mucho el aprendizaje además. Sí, ¿no? Y digamos, en general, cada curso me hace cuestionarme, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Porque no, ¿cómo decirlo? No puede quedarse ahí en el papel. Si se supone que este es el desafío, ¿cómo lo llevo a la práctica, verdad? De paso, eso me gusta un montón, ¿verdad? Tener la sensación de cómo ir mejorando. Y yo creo que también es un desafío como docentes de no quedarnos siempre haciendo lo mismo. Eso es algo muy importante. Sí, exactamente. Y no, definitivamente, digamos, a mí me gusta mucho ver esto con vos porque al estar activa, yo siento como que lo reflejamos muy bien. Deberíamos trabajar en equipo, Mónica. A mí me encanta, la verdad que sí. De verdad sí, que sí. es que es muy bonito porque en realidad
De ahí estás viendo la teoría, pero la estás aplicando. Así pasa en muchos cursos, pero cuando el docente ya está ahí, el docente dice, mira, esto es lo que yo estoy haciendo y lo puedo mejorar con, ¿verdad? Cuando no se está trabajando, todavía la persona puede decir, pero ¿de qué será que me están hablando? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Verdad? Y a veces llegan ya, cuando ya llegan después de muchos años, tal vez eso que vieron lo olvidaron, ¿verdad? Porque es solo teórico, pero en realidad, si lo ves, la teoría es práctica, ¿verdad? O sea, lo que vemos en teoría es lo que realmente nos sucede en las aulas, que nosotros lo que debemos buscar es lo que dices, ¿verdad? Mejorarlo, cambiarlo, transformarlo y que además cada día, ¿verdad? Logremos más metas en este sentido de, bueno, de que la persona se vea a nivel grupal, pero que siga siendo ese individuo, ¿verdad? Y que se sienta pertenecer, que se sienta grato estar en ese grupo. Sí, y ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como docentes, porque cualquiera dicta una clase magistral, pero creo que ya, como hablamos al principio, ¿verdad? Esos modelos tienen que ir quedando en el pasado y ser el mejor docente que yo pueda ser para mis estudiantes. Eso es una responsabilidad muy grande. Sí, sí, no, y que además es muy diferente, por algo ese estudiante te lo dijo, ¿verdad? Lo bonito que sentía de salir, que además va a ser un aprendizaje real, significativo, ¿verdad? Que están haciéndolo también por descubrimiento, porque están indagando, que no es simplemente que llegaron a la aula, les dieron una hoja, lo aprendieron y lo resolvieron. Porque mira que una dinámica de grupo puede ser de una forma y de otra de acuerdo a cómo lo dirijas vos, ¿verdad? Porque podría ser que la dinámica de grupo sea simplemente recoger lo que hay en una hoja, ¿verdad? Y exponer lo que se dio en una hoja y tan, ¿verdad? Pero si vos los llevas a explorar, a descubrir, a indagar y luego ellos vienen a traer sus propias ideas y a sacar conclusiones entre ellos, ¿verdad? El asunto es diferente. Y les promovemos todo lo que aquí hablamos, porque de otra forma no se promueve, ¿verdad? El ser rígido. Sí, exacto. De estrategias de trabajo y crítica de la dinámica de grupo, decía, la estrategia se refiere a cómo dar secuencia al uso de técnicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, saber por dónde comenzar, evaluar constantemente los avances, dificultades o retrocesos, identificar los diferentes momentos para insistir sobre un contenido o modificar un objetivo. Otro aspecto que estoy segura que la persona docente lo realiza. La planificación estratégica es clave para darle congruencia a la diversidad de técnicas que se aplican, ¿verdad? Definitivamente no podemos aplicar técnicas si no hemos pensado en una planificación, perdón, que concuerde con las necesidades y los intereses del grupo. En la unidad didáctica nos habla de fases estratégicas. Nos habla de preparar al estudiantado sobre el tema que se abordará e informarle claramente acerca de la técnica que se empleará, las instrucciones y el propósito que se quiere lograr con dicha actividad. Durante la ejecución se debe mantener un monitoreo constante para evitar distractores y evacuar dudas sobre lo que se debe realizar. Es necesario que el docente prepare con antelación el tema para trabajar, que tenga dominio en contenidos y pueda evaluar dudas y resolver problemas. Crear climas de trabajo para la confianza mutua. Entonces, no hablamos solo de un aprender intelectual, sino también de una parte emocional que permita que el estudiantado, ¿verdad?, se sienta a gusto, que se sienta con la posibilidad de expresarse. De aquí, diferente e importante, la técnica que se implementará que se quiere lograr con dicha actividad. Bueno, definitivamente lo que ya dijimos, ¿verdad? El docente va a buscar la técnica que mejor se aproxime a los objetivos que quiere buscar, pero pensando en quiénes son esos educandos. El rol del docente de gran importancia en la dinámica de grupos. Cada docente debe conocer la variedad de técnicas y elegir la que más le convenga. Debe preparar la técnica y darle instrucción a los miembros del grupo. La primera técnica deberían de fortalecer las relaciones del grupo, a que los miembros se conozcan, desarrollen lazos y se identifiquen como miembros del grupo. A lo largo del curso se pueden aplicar técnicas dedicadas a la conformación del grupo
y a la sociabilidad de sus miembros. Entonces, básicamente nos está diciendo del rol del docente lo que acabamos de hablar, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos un docente que sea innovador, que se ajuste a los cambios que van a haber en el grupo y que esté motivando, ¿verdad? Esa integración entre los miembros que hay. Entonces, ¿cómo hacemos las técnicas y qué actividades hagan? No hay una receta, pero sí que sabemos que tenemos que hacerlo de manera dinámica, de manera divertida, que sea, ¿verdad? Para todos, no solo para unos cuantos, ¿verdad? Pero siempre pensando, ¿quiénes somos todos? Esos individuos que son totalmente distintos unos de otros. Disculpa para tomar un poquito de agua. Como recomendaciones nos dice, es recomendable identificar cualidades, preferencias o dificultades de cada individuo y diseñar trabajos grupales de pares al establecer afinidades fuertes en algunos de los estudiantes. Otro insumo de alto valor es la crítica. Al reconocer los límites de las técnicas para el trabajo de grupo, en ocasiones se requiere de un trabajo individualizado de la psicopedagogía. Punto importante aquí, ¿qué hubiera pasado si en la situación que contaste ahora, bueno, ya has contado dos historias muy bonitas, en alguna de esas lo que vos planeaste no funcionara, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si, digamos, lo que encuentras es que hay dificultades, es que no lo acaparó bien el grupo, no le gustó? ¿Qué hubieras hecho en ese caso? No, y de hecho pasa que yo tengo una idea de algo que quiero hacer con ellos y empiezo y ya uno siente, o sea, desde que usted comienza siente o que no les gusta o están cansados, porque también depende del momento del día, ¿verdad? No es lo mismo una lección en la mañana que una en la tarde, tal vez ya después de almuerzo, ¿verdad? De ahí, de repente a veces he tenido que parar la clase y hacer algo totalmente diferente para que se reactiven y ya después, por otro lado, volver a plantear el tema, pero con otro enfoque, porque a veces es pesado, hay temas muy, muy pesados y no siempre se logra a la primera. Y también eso, ¿verdad? De repente era grupal y ahora lo ocupamos individual o era individual y mejor lo hacemos grupal o lo hacemos en parejas o, ¿verdad? ¿Cómo se va a cambiar eso dependiendo de lo que, de quién más lo va a observar sino la persona docente? En ocasiones el grupo no trabaja en comunidad, puede requerir la subdivisión de este en equipos más pequeños. Es importante que la cantidad de miembros por grupo sea similar. Ajá, sea similar en el sentido de que todos los estudiantes, bueno, casi siempre así lo hacemos, los grupos siempre son iguales, ¿verdad? Si hacemos grupos de 5, todos son de 5 miembros, con la idea de que todos tengan más o menos el mismo manejo, las mismas oportunidades y ¿verdad? Vamos a calificar, vamos a dar un tiempo prudencial para que terminen un trabajo y les vamos a poner cierto número de actividades que tendrán que desglosarse entre ellos, pues la idea es que todos los grupos sean iguales. Se sugiere que la disposición del tiempo sea flexible, pero controlada, perdón por la falta de ortografía. Entonces el tiempo, bueno, como todo, necesitamos poner lo que tú dices, ¿verdad? De repente, no solo la actividad, sino el tiempo que se planea muchas veces cambia, ¿verdad? Y entonces tal vez yo tengo planeado menos tiempo y resulta que se extendió, pero a veces se extiende por buenos asuntos importantes. A veces se extiende porque, no sé, tal vez la dinámica de diálogo que tuvieron se hizo muy enriquecedora, porque tal vez llegaron a conclusiones más importantes, porque de repente se acordaron de situaciones determinadas que se pueden encajar en lo que se está viendo. Entonces, si el tiempo se extiende en eso, tenemos que ser flexibles, ¿verdad? Sería injusto como cortar solamente porque ya dijimos, son 30 minutos o 45 minutos de este trabajo y resulta que entonces nos perdemos de la verdadera riqueza del aprendizaje, ¿verdad? No sé si eso también te ha pasado. Sí, y es demasiado lindo. Cuando ellos ya hacen clic con el tema y entonces empiezan a preguntar. Y entonces, ¿qué pasa si
Y profe, ¿y por qué entonces? Y ese por qué, de repente a veces yo he tenido que decirles, bueno, vamos a investigar, porque tampoco yo sé todo, ¿verdad? Y en ese proceso de investigación, bueno, aprovecho incluso para decir, no todas las fuentes son confiables, ¿verdad? ¿De dónde vamos a...? Y ya obviamente ya para eso hay que sacar el rato. Pero es muy bonito porque ya son ellos los que quieren aprender. Sí, exactamente. Y bueno, como dice aquí, ¿verdad? Controlada en el sentido de que no se nos salga de la mano, ¿verdad? Y tampoco es que va, ¿verdad? Pues, la persona docente es sabia, la persona docente se convierte en una persona muy sabia y sabe que tiene que poner límites, pero también sabe que tiene que ser flexible, ¿verdad? Porque no puede cortar la creatividad, o sea, no puede cortar y quitarle las ganas de ser y de expresarse. Pero pues obviamente tiene que haber un control, ¿verdad? No es que va a haber una anarquía y todo el mundo hace como quiere. Sí, sí. La planificación puede tener márgenes de flexibilidad, ajustes que se pueden hacer sobre la marcha. Bueno, lo acabamos de decir también. Las técnicas deben ser flexibles, negociables, con espacios para la discusión y propuesta de otras técnicas. Es también lo que estamos hablando, ¿verdad? Y que, bueno, ya yo no sé si lo dijimos en esta clase, Mónica, o lo dijimos en la anterior, pero es un proceso que estamos implementando nuevo casi, ¿verdad? La docencia, porque no pasaba antes, ¿verdad? Antes era como muy estricto el asunto de que cumplo con lo que debe ser y los minutos cuentan y las actividades cuentan y todo es como muy estructurado, ¿verdad? El tiempo que es en el momento que es. Ya ahora estamos entrando en la conciencia, ¿verdad? Cada día más, de que tenemos que ser flexibles, de que esto es, ¿verdad? Permitirles a ellos hablar, expresarse, ser, averiguar, investigar. No es solo que estén ahí, ¿verdad? Hemos llegado a esas conclusiones. Y verás que yo sí siento esa responsabilidad, como decía antes, de que ellos se enamoren de las ciencias. Porque en mi tiempo era muy frustrante que el profesor, y todavía en los primeros años de la U, el hecho de que la materia difícil era casi un hecho que usted se la iba a perder. O sea, si era física, mate, si era química, ¿verdad? O sea, ya tenía esa etiqueta de que por difícil usted estaba condenado al fracaso. Y yo sí siento la emoción y la ilusión de que ellos se enamoren y quieran hacer las cosas porque entienden por qué sucede, ¿verdad? Entonces, algo tan sencillo como engancharlos en una actividad donde estábamos viendo los tipos de movimiento y yo les dije, traigan bolinches, traigan carritos y vamos a medir desplazamiento y tiempo. Y ellos estaban así como, ¿cómo? Y yo, y se nos alocó la profe, ¿verdad? Pero yo dije, algo tan sencillo para algo tan difícil y funcionó. Pero yo sí siento ese deseo que ellos se enamoren y no se traumen, porque por mucho tiempo era la excusa, la cantidad de estudiantes que perdieron un curso, por eso el profesor era bueno. Eso no puede ser así. Sí, exacto, exacto, exacto. Sí, definitivamente esa no es la idea y de hecho, ayer, por cierto, me contaba una persona que en la escuela y el colegio la docente que tenía le decía que ella no era buena en matemáticas. Entonces no era buena en matemáticas y ya eso la marcó, ¿verdad? Porque le costó mucho pensar diferente y poder tener una visión de las matemáticas como algo natural. Entonces lo veía como lo más malo, le iba mal, pero es que, imagínate, le potenciaron la idea, ¿verdad? Con eso decirle, usted para las matemáticas es mal. Cuando en realidad seguramente lo que fue malo fue la tipo de instrucción que se daba, ¿verdad? Tal vez la forma inflexible o poco dinámico, tal vez poco divertida de hacer las cosas, que no todos aprendemos igual y obviamente no le estaba yendo bien en matemáticas, pero yo no le puedo decir, es que usted no es buena para, ¿verdad? Usted no puede hacerlo casi, eso no se le dice a un estudiante. Al crear dinámicas más interesantes, ¿verdad? Estamos yendo como por otras vías para llegar a los mismos objetivos. Exacto, exacto.
Todas las técnicas pueden evaluarse en su momento de cierre para identificar en el momento mismo su nivel de impacto en el grupo, ya sea que provoquen agrado o disconformidad. Bueno, ya lo dijiste vos también. Una misma técnica puede servir para diversidad de propósitos, según la forma en que se ejecuta y según la recepción que el grupo haga de ella. El docente desde su formación teórico-pedagógica puede establecer el vínculo entre las técnicas que utilizará, y su planificación del trabajo escolar. Reconocer la complejidad del fenómeno educativo nos ayuda a evitar caer en el error de pensar que hay soluciones sencillas o inmediatas mediante técnicas. Bueno, aquí estamos diciendo lo que ya hemos estado hablando, ¿verdad? En estos dos aspectos que también nos recomienda la unidad didáctica pensar. Es lo mismo que hemos estado diciendo hasta el momento. Ya sabemos que no hay técnicas específicas, inmediatas. Todo es un proceso que vamos en prueba y error, cambiando y transformando. Y lo último que nos dice es considerar estos aspectos importantes en la elaboración de las técnicas. Fortalecer el sentido de individuo. Bueno, no dejemos de pensar quién es cada una de esas personas. Para eso hicimos un diagnóstico, ¿verdad? Para conocer quiénes son. Para eso estamos todos los días en constante observación, para saber quiénes son esas personas y cómo además les podemos brindar espacios de expresión, de acción, que les permitan sentirse identificados con el grupo. Afectación de las desigualdades sociales en el logro de metas, muy también con lo que vimos ahora, ¿verdad? ¿Qué situaciones pueden afectar el buen éxito o fracaso de una persona en este sistema educativo, en este grupo, que debo tomar en cuenta, ¿verdad? De lo que, por ejemplo, ahora hablábamos cuando mencionamos la brecha tecnológica, cuáles son esas situaciones que pueden evitar el logro de esas metas. La diversidad de formas de aprendizaje. Somos diversos y hay diversidad en el aula. En estas personitas que conforman el grupo, definitivamente tiene que haber diversidad de aprendizajes. Entonces, los aprendizajes, tal y como tú nos los estabas mostrando ahora, ¿verdad? Tienen una forma diferente, divertida y de descubrimiento para lograr ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, probablemente ese aprendizaje va a ser significativo, no va a ser un aprendizaje de hoy para luego desechar. Y potenciar la cooperación y competencia en el aula es otro aspecto importante que también lo mencionamos, ¿verdad? Tenemos que tener un equilibrio donde no nos vayamos solo a cooperación o solo a competencia, dejando de lado la participación de todos. Esto sería con lo que terminamos, Mónica, la teoría de estos dos capítulos. No sé qué más quisieras abordar o qué quisieras preguntar de esto o del trabajo. No, profe, muchísimas gracias. Mi duda era esta de cómo colaborar con un grupo en el que se están incorporando nuevos estudiantes después de que el otro ha estado mucho tiempo juntos, pero ya ahora sí lo tengo muchísimo más claro. Ves que sí los podemos integrar, ¿verdad? Que sí es simplemente buscar las estrategias y sobre todo empezar porque ellos se sientan pertenecer a, ¿verdad? Pero también los otros van a entender a empezar a conocerlos, pero en estas dinámicas, perdón, de trabajemos juntos, de divirtámonos juntos, ¿verdad? Pues nos divertimos juntos, nos acompañamos, esto fomenta esa sensación de pertenencia. Perfecto. Excelente. Y bueno, ya ahora que vimos la teoría, acuérdate cuando veamos, bueno, cuando ya tú puedas ver el video del trabajo 4, cómo está sumamente fácil la elaboración de ese trabajo, porque estos dos temas vienen demasiado claros y yo los veo muy, muy de la realidad del docente. ¿Ves? El capítulo 4 y el 5 están como demasiado claros con la realidad que vive el docente. Entonces, cuando tú veas el video, te vas a dar cuenta qué significado tiene. Es realmente simple descubrir todo lo que sucede ahí a nivel de grupo con la docente que presenta el caso.
Perfecto. Muy Más bien. bien, me das un momentito para darte la formulario. Ah, sí, claro. Dame un momentito, por favor. Si ella me deja moverme, yo te prometo que lo hacemos. Es que cuando no se viera así como se me ha pegado, pero yo no sé si es el internet o es la máquina. Un poco de las dos, tal Un vez. poco de las dos, hay días, ¿verdad? Sí. Sí, esperemos a ver si me deja. Mira, no me deja hacer nada. Ya, yo creo que ya. También la saco sin querer, Dios mío. Y puedo preguntarte cómo te fue en el trabajito. ¿Ya te entregaron alguno? Bien, bien. Ay, es que yo me emociono escribiendo y a mí se me, digamos, en el primero, en el proyecto uno, todo muy bien, pero las citas textuales, de hecho ahorita ya fue lo primero que apunté, porque como hay otra vez citas textuales, yo, busca bien APA, porque en Ajá. realidad todas las observaciones están muy correctas, pero sí me recuerdan esos detalles de APA. Pero Sí, sí, tuviste problemas con APA. sí, pero es que a la hora de las citas textuales, hasta después me di cuenta cuál fue el error, pero ya había entregado el trabajo. No, no Ah, podía bueno. hacer nada. Pero sí, ya después supe qué fue el error. Yo sabía que por ahí iba a pasar algo. Pero bueno, gracias a Dios igual me fue bien. Nada más ese detalle que sí tengo que tener más cuidado. De las citas, sí. Bueno, qué dicha, porque algo que sí se dio mucho es los errores de citación grave cuando las citas son iguales de lo que tú escribes a lo que aparece en una página web o en algún documento de internet Ajá. y vieras cómo pasó eso. Entonces, eso también, de verdad, uno sabe que a veces lo hacen sin darse cuenta, pero de ahí no se puede calificar. Entonces, de ahí es una pérdida de trabajo. Ah, sí, qué pena, qué pecado. Sí, no, Ahí te, a mí perdón. como el detallito, o sea, eso de que, por ejemplo, yo no agarraba la cita completa, sino que agarraba la primera parte y después otro pedacito. Y Ujú, yo esa parte entiendo que tengo que poner los 3 puntos entre paréntesis. ujú, ujú, Nunca se los puse, por ejemplo. ujú. Sí, Esas cortaste, cosas. entiendo, pusiste como de dos partes diferentes, sí. Ujú. Exacto, entonces como no era la cita seguida, ahí claro, yo después me di cuenta que tenía que poner los 3 puntitos y esos puntitos entre paréntesis, Ya. Ujú. pero ya habían mandado el trabajo, entonces no hay nada Ujú. que hacer. Ah, bueno, bueno. Bueno, pero si es un detalle menor, si podemos decirlo, ¿verdad? Porque vos lo Muy vas a leve. corregir y todo bien, y en Ujú. realidad no afecta tu escritura, ¿verdad? El problema es cuando pasa esto, que sí, bueno, no son tus palabras, son las palabras de otra persona y uno tiene que, desafortunadamente no se puede pasar, ¿verdad? No se puede tomar como bueno, es imposible. Entonces, Sí, en esos casos no queda remedio. Pero bueno, que dice que en tu caso no fue. Ahí está el formulario, me dice si lo accedes. vamos a ver. Listo, voy a contestar.
Uy, profe, ahí está. ¿Quién? ¿Yo? Sí, de repente todo Sí. se pixelió. ¿Perdón? Todo se pixelió. ¿Cómo? Ahora sí ya la veo. Ah, ya te entendí. Ya. Yo es que estaba poniendo la atención a lo que dijiste, pero me tiene concentrada ese sonido. Ya comprendí. Ah, Listo. ya se te arregló. A Sí, mí de también se repente me pegó ahora un ratito. todo con cuadritos y yo dije, oh rayos, ¿qué pasó? Pero ¿Ves? listo, ya. Bueno, que dice que fue al final. A mí también se me pega un poquito, no sé. Bueno, entonces muchas gracias por el formulario, llenarlo y cualquier duda, bueno, no me puedes preguntar a mí, le tienes que preguntar a tu profesora, pero espero que en algo te haya ayudado. Ahí ponemos todas las tutorías grabadas. Excelente. Muchísimas gracias, profe. Me gustó mucho. Muchas gracias por todo. Bueno, un gusto saber de ti. Ya seguro no sé más de vos, pero espero que te vaya muy bien en todo el curso, que lo logres aprobar. Gracias, muchísimas gracias. Mucha suerte, que te vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, Igualmente, que vaya muy bien con todo. bueno, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.